Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Como siempre, complacidos de que nos sintonicen, que nos acompañen y dispuestos para embarcarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Un estudio fascinante. Esto es mirar en las profecías antiguas de aquellos oráculos sagrados de los profetas judíos que Dios les inspiró para que todos, primeramente los judíos, luego nosotros, tuviéramos como un mapa de lo que el Cristo haría, venido el cumplimiento del tiempo, al enseñar a los hombres las grandes verdades que proceden de la ley de Dios. En esta ocasión continuamos con nuestra serie de Descubriendo al Mesías de las Profecías, la serie del segundo Sinaí. Recordemos que lo hemos llamado así, basándonos primeramente en un texto mesiánico, que vamos a mirar a continuación, que habla de la exaltación de la ley de Dios por parte del Cristo, que en algún momento de la historia Él haría, de exaltar la ley de Dios y extraer los más profundos significados de esa ley. Vamos pues entonces a mirar aquella profecía mesiánica de Isaías capítulo 42. Los primeros versículos los hemos leído con frecuencia, pero vamos a quedarnos con los versículos 18 en adelante y particularmente el 21. Miremos pues. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. A estos sordos, a estos ciegos, Dios les da su mensaje. Pero es interesante que entre medio de ambos textos aparece el siervo de Jehová como que se hace el ciego o se hace el sordo porque le hicieron muchas cosas ofensivas. Ya hemos leído algunas, como Juan 8:41, en que lo tratan como hijo de fornicación, hijo de una prostituta. Y sin embargo Jesús, en lugar de devolvérselas en forma agresiva, como lo haríamos nosotros, tan naturalmente acostumbrados a cometer falta, transformarnos en la imagen del diablo muchas veces, cuando a veces las personas, la forma en cómo nos tratan, ¿sí? En este caso vamos a mirar, también podemos mirar el texto de Juan 8:41, la forma agresiva como lo trataron y la respuesta de Jesús o del Cristo según la profecía de Isaías 8, 19, 20 que miramos después. Primeramente el texto de Juan 8:41. Allí dice: vosotros, les dice Jesús a los judíos, hacéis las obras de vuestro padre. Ellos responden: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O también el versículo 48. Se expresan de una manera ofensiva. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Recordemos, samaritano era la peor casta considerada en aquellos días y que le llamaran así samaritano era ofensivo en los oídos de un judío. Y Jesús, no obstante, ¿cómo reaccionó frente a esos insultos? Miremos Isaías 42, 19 y 20. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Y qué es lo que hace como ciego y sordo? Que ve muchas cosas y él no advierte,
que abre los oídos, pero él no hace como que no oye, porque su misión es el siguiente versículo: exaltar la ley de Dios. Leemos allí: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Saben, esta es la mejor manera de parte de Dios para acallar al hombre pecador en sus insultos y cuánta cosa fea que hay en el corazón humano, al mostrarles el espejo del carácter de Dios, como es la ley. Allí todos nos tenemos que callar porque quedamos apabullados, asombrados de la malignidad que nos caracteriza. Vamos a mirar a continuación el análisis de un nuevo mandamiento. Este tema de hoy lo hemos titulado el segundo Sinaí, la verdad y la mentira. Acordémonos que estamos desarrollando verdades apodícticas, una palabra que está en el diccionario, que significa incondicionalmente cierto, necesariamente válido. Es decir, es inobjetable, universal, admitido por todos, no hay forma de rebatirlo, no importa la cultura, no importa el tiempo, es algo que consideramos absolutamente cierto. Recordemos que este concepto va en contra de aquella publicación de Joseph Fletcher, 1966, La ética situacional, o ética de la situación, como él le llamó, un libro en inglés que causó un impacto mundial. Este autor publicaba allí en el libro que la ética no era tal cosa universal, sino que dependía de la percepción de cada cual. Si para tal obrar era absolutamente perverso o malo, para mí no lo es relativo. Y por lo tanto, con ese concepto, él suponía que solamente el amor es el que tiene que definir las relaciones de unos con otros y no tanto una verdad moral, tal como no mentirás o no hurtarás, etc. Él lo consideraba muy relativo. Y el libro gustó a mucha gente, vieron otra manera de ver las cosas, y sin embargo, para Dios, las verdades apodícticas son inapelables. Dios lo dijo y no hay forma de dar vuelta al argumento. En esta ocasión vamos a examinar el noveno mandamiento. Esto es Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y luego entonces, en el segundo Sinaí, esto es Mateo 5, acordémonos que Jesús en los versículos 1 y 2 sube al monte, así como Dios en el monte Sinaí, Él desde el monte dio los mandamientos. En esta ocasión, Jesús sube al monte y enseña, dice San Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y al enseñar, desde el versículo 17, enseña la ley, como Él mira la ley de Dios. Es algo asombroso, debiéramos tener mucho cuidado cuando hoy, en tiempos modernos, se habla de una vacilación, que es algo relativo, que la ley de Dios ya está abolido, que está terminado, que ahora estamos en la gracia. Y planteos satánicos como esos son muy peligrosos a la luz de lo que Jesús enseña en Mateo 5, y por la profecía mesiánica de Isaías capítulo 42, 21. Vamos pues entonces a mirar la verdad apodíctica de Éxodo capítulo 20, versículo 16. Miremos pues. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No te lances a decir mentiras, no vas a engañar. El Señor es muy claro al dar el mandamiento, pero he aquí que el ser humano se las ingenia de una u otra manera para dar vuelta ese concepto. Aún en los días de Jesús sucedía este fenómeno. Vamos a ver algunos versículos y también ejemplos históricos de gente que se autoengañó con su mentira, creyendo que aún así todavía podía preservar la bendición, la gracia de Dios. Y Dios actúa con todo ser humano, no solamente con la palabra de Jesús, Mateo 5, la exaltación de la ley de Dios, sino aún con la misma Biblia, como leemos ahora, en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es cortante y amigos, debiéramos ser muy cuidadosos, especialmente aquellos que se precian de cristianos. Leemos el texto para comentarlo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver amigos, les hago este planteo. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, en los videos, en las imágenes.
de un predicador que supone ser un hombre bendecido por Dios para transmitir bendición, pero se autoengaña y engaña a la gente. ¿De qué manera? Diciendo, como ocurre en una imagen que aparece, un predicador moreno, africano, pidiendo a las muchachas que querían ser bendecidas para conseguir marido, tener hijos, las hace a lo largo de una playa ponerse con la cara hacia el mar y el resto de su cuerpo hacia el otro lado, inclinadas. Ustedes se imaginen la escena. Y ahí aparece el pastor, la cámara filmando, acercándose a cada cuerpo, allí con un micrófono y lanzando una bendición o vaya a saber qué. Y haciéndoles creer a las damas que con ese acto lascivo, perverso, este hombre les transmitía un soplo de Espíritu Santo para que esa mujer pueda tener marido y concebir. Con semejante acción. Yo prefiero no describirlo, pero a esto nos referimos que la Biblia en Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada que parte el alma y discierne las intenciones del corazón. Y Dios quisiera que no estafemos a la gente. Vamos pues entonces a mirar en Mateo ahora, el capítulo 12, versículos 36 y 37. Ahí lo tenemos. Si Jesús tuviera que explicar este mandamiento, lo diría de esta manera. Oísteis que fue dicho, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero yo te digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si captamos lo que el maestro nos quiere enseñar al exaltar la ley de Dios, no es solamente que no digamos mentiras. ¿Sí? El mandamiento apodíctico decía, capítulo 20, versículo 16, no levantarás un falso contra tu prójimo. Y ahora Jesús, en su ley, en su exaltación de esa verdad apodíctica, dice, no solamente eso, dices una palabra ociosa, ya está, ya tronaste, ya terminaste, porque de toda palabra ociosa darás cuenta en el juicio. Amigos, ¿qué significa esto? Dios está buscando que cuidemos nuestro lenguaje y consecuentemente, o anteriormente nuestra mente, que luego se expresa en nuestro lenguaje. Miremos cómo lo va a expresar Santiago, capítulo 3, acerca de lo que pasa con la lengua. Es decir, el mandamiento apodíctico decía, no levantarás falso testimonio. Pero ahora el Señor nos está diciendo, cuídate de toda palabra ociosa que sale de tu boca, porque de ella vas a dar cuenta en el juicio. No solamente las mentiras, salen cosas aquí de la boca. ¿Cómo cuenta ahora Santiago capítulo 3? Leemos pues allí, desde los primeros versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con esto, el apóstol Santiago describe lo que Jesús dijo de las palabras ociosas. Un pequeño fuego. Luego Santiago dirá, un mundo de maldad. La verdad apodíctica decía, no levantes falsos. Jesús agrega, enfatiza, pone la lupa sobre el texto y dice, cuídate de toda palabra. Aún más, miremos capítulo 5 de San Mateo, versículo 37. Para entender entonces este nuevo concepto que finalmente se va a traducir como nuevo pacto. Es la alianza que Jesús trae, trayendo el Viejo Testamento, pero presentado por Él ahora como nuevo pacto. Dice acá, sea vuestro hablar sí, sí,
No, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, que seamos parcos para hablar. Aquí los versículos previos hablaban de juramentos, que uno jura por esto. Vamos a ver los textos previos de San Mateo capítulo 5, pero ya vimos la conclusión. Mateo capítulo 5, miramos entonces desde los versículos 33, 34, ahí tenemos. Pero yo os digo, 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. De hecho, hay un texto en Eclesiastés que dice, más vale que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Ya vamos a mirar ese texto también acá. Pero acá Jesús dice, sean parcos con las palabras. Amigos, algunos somos muy precipitados y decimos cosas, prometemos otras, y Dios las observa y nos llama necios, con riesgo de perder nuestra alma, porque la advertencia es clara. Sea sí, sea no, tú hablas de más, haces mal. Y ya miraremos una razón, y les quiero anticipar, los 144,000 que se salvan tienen una característica en común, la boca la tienen limpia. Por eso, amigos, es tiempo de que a este mandamiento le prestemos mucha atención. Esto significa el autodominio, el control, allí de nuestros pensamientos primeramente, lo que sale por la boca, de promesas, a veces incumplidas, palabras hirientes, todo que tiene que ver con el acercamiento que tenemos para con nuestro prójimo, y muchas veces levantando falsos testimonios, que es ya algo grave. Pero miremos entonces ahora Mateo capítulo 5, dijimos 34 en adelante. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Notamos, amigos, que el Señor quiere que nuestra manera de expresarnos sea limpia, pura, parca, de modo que más abunden los buenos pensamientos, pocas palabras, y así ganamos la confianza de aquellos amigos, gente que nos rodea, que nos consideran confiables, porque cumplimos con las promesas, y no que tenemos muchas palabras y no hacemos nada con ellas. Vamos a ir entonces a Eclesiastés, les dije. También tiene que ver con la palabra. Vamos a este libro de Eclesiastés. El capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Ya el sabio Salomón había dicho, cuídense con las palabras. En esencia, a esto se refiere la verdad apodíctica. No levantes falsos hacia tu prójimo, contra tu prójimo. Cuídate con las palabras. De toda palabra ociosa vas a dar cuenta en el juicio. Hablemos menos. Bien, Eclesiastés 5:1. Leemos así. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? La pura parla, la pura charla o cháchara. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Porque si de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, así, viene la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia, yo no lo sabía. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y el último versículo de esta porción dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Pero tú, recuerda, teme a Dios, habla poco.
Notamos que este es un consejo ya antiguo, pero que ahora Jesús lo va a refrescar. Ya dijimos, Mateo capítulo 12, versículos 36-37. Dijimos también San Mateo capítulo 5, versículo 37. El ánimo del maestro es que nos cuidemos para hablar, pero hay quienes se acercan y hablan mucho, y cuántas veces sin pensar. Vamos a ver a continuación una historia en que dos individuos se apresuraron a hablar sin pensar en las consecuencias, y nada menos que en este caso se acercan a Dios en la persona de sus siervos, y Dios no se complace con los insensatos. Para ello abrimos Hechos capítulo 4, el último versículo. Se nos habla de José Bernabé, un gran hijo de Dios en aquel tiempo, que finalmente se convertirá en apóstol, compañero del apóstol Pablo. Y él tuvo como gracia en su corazón obsequiar a la iglesia una propiedad, y él se la donó de todo corazón para servir a los hermanos en medio de las necesidades. Ahí leemos el texto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lógicamente los hermanos, complacidos del gesto amoroso de este compañero, que tenía una propiedad, la vende y pone allí ante los hermanos. Y los hermanos gozosos pueden servirse de ese dinero y satisfacer sus necesidades. Pero es aquí que aparece ahora en escena un matrimonio que, intentando imitar lo de Bernabé, hacen lo propio. También venden una propiedad, pero hay engaño, mentira en el medio. Y de eso estamos hablando. Este tema es la verdad apodíctica o esa mentira humana que nos acompaña siempre. Y amigos, yo animo que pensemos bien esto, seamos honestos. Procuremos que nuestra conciencia, nuestra mente siempre busque lo que sea honesto, aún en las transacciones comerciales, en los diálogos que tenemos con los compañeros. Hay algunos que a veces se encuentran amigos, parientes para conversar y exageran los hechos. O cuando estamos frente al patrón en el trabajo, o los compañeros, o aún en la escuela, estamos falseando notas. ¿Qué diríamos si tenemos un caso urgente de necesidad de ver a un médico? Y vamos a ver a uno, el cual se graduó mintiendo sus notas. El hombre no tiene el conocimiento que dice tener, y aunque ya tiene su graduación, su diploma, ya es médico, pero el hombre falseó allí ante la universidad. Y este paciente va y entrega su cuerpo, su vida en manos del hombre que mintió y tiene el menor conocimiento. Nos gustaría descubrir esas cosas. En el día del juicio todo va a salir a luz. Por lo tanto, desde hoy, preocupémonos en que Dios mira atentamente las intenciones del corazón, como ocurre en esta historia que leemos a continuación. Hechos, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Saben, amigos, quizás para poder entender la historia, permítame recrearla. Si imaginamos que la propiedad valía $100,000 y esta gente decide venderla, y ellos la venden por 100,000, obtienen el dinero y ahora van a presentarse a los apóstoles imitando la acción de José Bernabé, que él vendió una propiedad y entregó todo. Y en este caso esta gente conversan ambos y planean darle allí a la iglesia y se dirigen a los apóstoles y dicen: acá hemos vendido una propiedad también y la hemos vendido en 80,000, así que ahí se les entregamos todo para ustedes. Y así ganan el buen honor que también tenía José Bernabé, por haber vendido toda la propiedad y haber dado todo el dinero. Y los discípulos lo aceptaron, pero en eso Pedro, guiado por Dios, él le dice: ¿por qué mintieron? Y ahora seguimos con la historia. Miremos los datos ya del texto bíblico. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál era el defecto, el problema acá?
Que si le hubiera dicho, miren amigos, vendimos la propiedad en 100.000, les damos 80.000, esto es de ustedes, el resto queda para nosotros. No, lo que él dijo fue, vendimos en 80.000, aquí está todito para ustedes. Y la gente, lógico, aplaudía como se lo aplaudieron y agradecieron a José Bernabé. Querían ganar el honor a costa de una mentira. Con Dios no se juega. Por eso es que Pedro claramente les hace notar. Vamos a leer otra vez el texto para ver cómo discierne la palabra de Dios las intenciones del corazón. Leemos nuevamente lo que dice, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? Todo era tuyo. ¿Por qué pusiste esto de mentir diciendo que fue 80.000 cuando en verdad lo vendiste en 100.000? Y quieres dar a entender a todos que entregas todo, la venta, supuestamente en 80.000, cuando no fue así. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahora entonces sigue la historia. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro hace una pregunta. Y amigos, este detalle quiero señalar. Leemos la historia y quiero hablarles también a ustedes. Dime, ¿vendisteis en 80.000? O sea, no da los números. Vamos a proponer, a recrear, dije la historia. ¿Ustedes vendieron en 80.000 la heredad? Ella dijo, sí, así fue, 80.000. ¿Qué ocurrió? Y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Ellos te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Saben amigos, a veces en ciertas circunstancias de la vida podemos ser testeados, probados. Y allí sale lo que hay en el corazón para nuestra bendición o perdición. Si estamos acostumbrados al engaño, a la mentira. Por eso el mandamiento apodíctico busca sanarlos. Y Jesús, con razón, al ampliar el mandamiento, al ponerle lupa, allí que hemos leído el texto, sea sí, sí o no, no, el hablar de ustedes, no más, no le agreguen más, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta en el juicio. Y es que hay momentos en la vida en que podemos ser probados, testeados, y según la palabra que demos, o nos perdemos o nos salvamos. Allí, si se nota, el apóstol Pedro hizo un juicio investigador. Examinó antes de que le caiga la sentencia. Algo similar ocurre con Adán. Esta es una doctrina, algo que se observa a lo largo de la Biblia, y es que Dios no va a actuar castigando sin antes revelar que Él hizo una investigación, por lo cual merece el castigo. Dios no es arbitrario por castigar, por el hecho de castigar en sí, sino que quiere dejar revelado en la Biblia, ante testigos, ante el universo, de que el castigo dado lo merecían por la investigación revelada. En el caso de Adán, cuando él cometió pecado, el texto nos dice que Dios salió a buscarlo y él preguntó a Adán, ¿dónde estás? Adán habla, tuve miedo y me escondí, porque vi que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Dios ya lo sabía, solamente que esperaba que Él hable. Al hablar revela, ahí está el punto amigos, que cuando revelamos más vale bajar la cabeza y con las manos allí buscar que tenga misericordia aquel que puede aplicar la misericordia. Y es que Adán cuando habla le echa la culpa a su esposa, entonces no había arrepentimiento. La mujer que me diste, esa fue la que me engañó. Y allí trató de justificarse. Es natural para un hombre pecador. Dios lo sabe. Por eso lo revela, para que ustedes y yo aprendamos esta lección, de que sin Dios nada podemos. Siempre nos hundiremos más, cometiendo la falta y justificándola, buscando salidas, explicaciones. Y que no las hay. Nos hundimos más como en un pozo cenagoso. Y Dios quiere librarnos. Aún dirigiéndose a la mujer, a Eva. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Un poco más hubiera dicho, la serpiente que tú creaste, que pusiste en el huerto de Edén, ¿por qué está ese animal acá? Me engañó.
y entonces Dios es el culpable final. ¿Nos damos cuenta? O aún con el caso de Caín y Abel. El texto también cuenta que Caín había matado a su hermano. Y cuando Dios se aparece, él pregunta, ¿dónde está Abel? Y la forma en cómo contesta, Dios ya lo sabía. Ahí tenemos el texto. Y Jehová dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Eso es muy ofensivo. Él había sido el asesino. Y hablarle así al Creador solamente se produce por causa de la malignidad del pecado que todos tenemos. Bien, con esto fijémonos la respuesta del Creador. Y le dice Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Notamos que Dios ya lo sabía y sin embargo permite que el culpable hable, que diga lo que siente. Ya miramos a Adán, a Eva, miramos a Caín y así un sinnúmero de ejemplos a lo largo de la Biblia. Esto es un juicio investigador previo a la sentencia que hay que dar. Y en el caso de Ananías y Zafira, particularmente con Zafira, que es el detalle que miramos acá, Pedro le pregunta, ¿ustedes vendieron en tanto? Es decir, no le preguntó en 100.000, porque ya quedaba descubierto. ¿Ustedes lo vendieron en 80.000? Sí, fue así, en 80.000, ya está. ¿Por qué no confiesan? ¿Por qué Zafira no pensó en ese momento? No, yo hice mal. Y decirle allí a esta gente, no, mi marido fue el que planeó, yo me sumé también, pero la cosa no fue así, fue en 100.000. Y nos quedamos con 20.000 y entregamos 80.000 y mentimos diciendo que ese fue el precio total en lugar de 100.000. Si hubiera dicho eso, ella se salvaba. Amigos, Dios es justo. Dios nos ama, nos llama y enseña a través de la Biblia que abramos nuestra mente. Así ha pasado también con el caso de otro mentiroso. Y tenemos estos ejemplos para probar el texto de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más, a ver si vamos memorizando ya los textos, más cortante que toda espada de 2 filos que parte el alma, discierne las intenciones y el corazón. Así es Dios. Y es revelar acá lo que hay adentro. No hay forma de escapar de nuestro amante Creador. Él nos ama, nos creó, pero hay algo muy feo que tenemos adentro. Pablo lo revela en Romanos 7, el pecado que mora en mí. Y esto hace que nos autojustifiquemos, que incluso, como dijo Jesús, ustedes miran la paja del ojo ajeno, no miran la viga. Y eso nos caracteriza, que agrandamos lo que otro hace. ¿O no ocurre eso cuando estamos frente a una situación? Los dos son culpables. Ahí están 2 jóvenes, delincuentes, fueron tomados por la policía. Uno de ellos es nuestro hijo. ¿Qué diríamos? ¿Cómo hablaríamos? No, mi hijo no, él es un santo varón. El otro debe ser el que lo instigó. Este es el culpable. No actuamos así. Así es el ser humano. Y Dios lo sabe. Ya lo dice el texto de Jeremías 17:9. Todo esto hace que la palabra de Dios sea viva y eficaz, porque abre la mente y el hombre humilde que discierne, que acepta a su Creador como curador. Miremos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta la da Dios mismo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como Dios nos conoce, nos quiere revelar que en esta área especialmente de la boca debemos ser más que cuidadosos, porque allí decimos cosas y a veces hasta agrandamos o achicamos según nuestra conveniencia, y a Dios no le podemos engañar. Y si nos acordamos de los textos leídos, como el caso de Zafira, que Pedro le pregunta, ¿ustedes vendieron así? Sí, así fue, cayó muerta, porque Dios ya sabía el pecado, pero al hacerle la pregunta le está diciendo, te doy una oportunidad, cambia, te doy a tiempo antes de que yo dé la sentencia. Con Acán pasó otro tanto. Este hombre, vamos a ver el texto también en el libro de Josué, allí en el capítulo 7, se nos va a contar cómo Dios había dado orden de que tomaran al enemigo, a Jericó, pero que se cuidaran de tomar las posesiones, riquezas que ellos tenían, todo lo cual se llamó anatema, que está separado para Dios, consagrado para Dios. Es algo maldito para el hombre no tenía que echarle mano allí. Pero aquí que uno de los guerreros de Josué, con todo su ejército y toda su gente que toman Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida, uno de ellos comete terrible pecado. Miremos acá, esta es la consecuencia. Subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron
delante de los de Jai en la siguiente refriega, en la siguiente batalla. Y la gente asustada vuelven a Josué. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Pudimos con Jericó, pero con la ciudad de Jai, la siguiente, pequeña, no pudimos. Y aún más el texto que nos dice que los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua con mucho miedo. Habían triunfado valerosamente en Jericó, pero no pudieron con Jai, una ciudad, la siguiente ciudad pequeña. Entonces Josué rompió los vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, asustados. Dios se había apartado de ellos, ¿sí? Porque había un mentiroso y un ladrón en medio y nadie lo sabía. Y Josué que ora, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, sin entrar para atacar a Jericó. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, corriendo, humillados. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Notemos, preciosa oración de Josué, queriendo vindicar el honor, el nombre de Dios. Y esto era preservando a los israelitas con vida, para que no hablen mal los enemigos de que el Dios de ellos no los pudo cuidar. Y Jehová interviene, le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y miremos entonces las duras palabras. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, que no tomaran nada de Jericó, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amigos, Dios no tolera el pecado, ya sea la mentira, el hurto, estamos leyendo acá, o cualquier otra violación de la ley de Dios. Dios da tiempo para que se arrepientan, como iremos viendo en la lectura. Levántate, notemos ahora. Santifica el pueblo y diles, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esto significaría entonces la maldición de algo que estaba consagrado a Dios. Un ser humano le metió mano, estaba prohibido, así como el árbol prohibido estaba vedado para que el hombre meta mano, así también la orden de Dios, no toquen nada de los de Jericó. ¿Qué ocurre entonces? Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Notamos, amigos, que Dios les dio 24 horas a todos, pero especialmente a Acán, para que él orara, reflexionara, para que tuviera un cambio de actitud, no solamente a él, a la familia, porque lamentablemente todos se perdieron. Hay ejemplos bíblicos, como el caso de Coré, para traer solamente un paréntesis, de que él se perdió, pero no así sus hijos. Famoso caso de un grave pecado que Coré estaba liderando en rebelión contra Moisés, pero su familia no se le plegó. Y los hijos de Coré se hicieron famosos como músicos, ellos no se unieron en la rebelión del papá. Qué bueno es que tengamos en alta o mayor estima la ley de Dios que los lazos familiares. En cambio, en el caso de Acán no fue así. Allí la familia, la esposa, los hijos, todos participaron en ver cómo esconder allí el anatema, las cosas robadas, que eran varias cosas que habían sustraído contra el mandamiento expreso de Dios. Dios eso no lo puede tolerar. Bien, la historia de Acán ya es más simple. Al día siguiente, cuando Dios se aparece ya, empieza Josué a hacer sorteos para ver por dónde viene el problema. Y Dios iba guiando. Y allí entre las 12 tribus se escoge una tribu, y entre las tribus hay varias familias y clanes, se escoge esta familia y este clan, y se va investigando más hasta que finalmente llega a la familia de Acán. Y Josué lo hace llamar. Y Josué le habla a Acán. Da gloria a Dios, Acán. ¿Qué pasó? Y Acán tuvo que confesar. Miren, aquí tenemos el texto. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras,
Ya el sorteo, la forma en cómo Dios fue guiando, muestra que tú eres el culpable. ¿Qué pasó? Y Acán respondió a Josué, agrego, tardíamente. Si esta confesión lo hubiera hecho antes, durante las 24 horas, de cambiar el rumbo de su engaño, de su vida. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y él contó todo. Miremos qué es lo que cuenta. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Y allí penosamente participó la familia en cubrir este pecado, la prohibición de Dios de no tocar nada de los de Jericó. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y aquí, amigos, viene una parte que va a ser triste, pero a la vez un desafío para todos nosotros. ¿Cuántas veces suponemos que el Dios de los israelitas, Jehová, es un Dios severo? Y allí alguien pecó, ahí está, te lo apedrean, te lo queman, ahí está, es terrible. Amigos, es triste que uno tenga esa actitud, sobre todo a la luz de la lectura bíblica. El texto acá que hemos leído decía que se le dio 24 horas. Pero a veces somos necios, actuamos de una manera alocada, desperdiciamos el tiempo. ¿Qué hizo Acán en esas 24 horas? Esconder mejor el robo, preparar mejor las mentiras, de modo que toda la familia quede entrenada por si alguien pregunta qué pasa allí. Y entonces la esposa, los hijos, todos, en lugar de aprovechar las 24 horas que Josué les anunció, Dios vendría al día siguiente porque hay problemas en el campamento. Amigos, ¿no podría pasar eso con nosotros? Aún en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres amados, en que si hay situaciones adversas y nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? Pareciera como que estamos malditos. Sale mal, esto otro también, y esto otro, ¿por qué será? Y si fuéramos honestos, limpios ante Dios, podríamos descubrir que quizás la principal causa del problema somos nosotros. Como para humillarnos y decir, Señor, sé que ando mal, por mi causa está padeciendo mi esposa, por mi causa mi hijo está ahora en problemas, porque mi pecado arrastra la consecuencia allí en mi otro hijo, etc. En el caso de Acán, ahora confiesa, ya es tarde. A ver cómo sigue la historia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos, ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y luego de haber consultado a Dios, todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Fue una gran lección que Dios quiso enseñarles objetivamente a toda la nación, que el pecado grave que había cometido Acán, que era mentira y robo, varios pecados incluidos, Dios no lo iba a tolerar. Amigos, ese es nuestro Dios, ese es Jesús, que al tomar la verdad apodíctica de Éxodo 20:16, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, nos dice en Mateo 12, texto que hemos leído. Lo podemos repasar nuevamente en los versículos 36-37. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Y el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si Dios está diciéndonos eso en la persona de Jesús, ¿cómo no debiéramos cuidarnos? En ese aspecto en particular de las palabras. Bien, en el caso de Acán, habiendo mentido, habiendo hurtado, y ahora se enfrenta con el juicio de Dios, cae severamente el juicio, son apedreados. E inmediatamente, la historia es interesante, se ordena que el ejército se rearme, vuelva a rehacerse para atacar nuevamente la ciudad de Jai. Ya estaban con miedo.
los de Jai los derrotaron y mataron a 36 israelitas. Y allí ellos amenazantes esta ciudad. Lo curioso es que ahora Dios ordena que tome la ciudad y que cada cual tome del botín, opuesto al mandamiento dado en la refriega anterior. Con el caso de Jericó, Dios había dado la orden, nadie toque. Esto va a ser para el santuario, nadie toque de las posesiones de Jericó. Y Acán desobedeció. Ahora es lo contrario. Ahora sí les dice, sírvanse todo lo que hay allí, eso es para ustedes. Llegó el colmo del juicio de Dios. Acordémonos, amigos, que esta gente, Jericó, Jai y otras ciudades más, estaban bajo el juicio de Dios. Ahora vamos a ver por qué, una de las causas. Y por lo tanto, es Dios el que decide. Aquí no tomen ninguna posesión, aquí pueden tomar lo que ustedes deseen. Es para probar al hombre para que obedezca. Se tienta con esto que está acá y dice, no lo toques, eso no es tuyo. Es que no lo toques. Y eso es mandamiento de vida, es mostrar obediencia, lealtad al Creador. En este caso, hay permiso para tocar, eso es tuyo, tómalo. Y efectivamente, cuando atacan la ciudad de Jai, allí toman toda posesión. Vamos a leer esos versículos y entonces iremos a otro donde muestra la causa por la cual estas naciones tienen que ser destruidas. Vamos a ver entonces, entramos ahora en Josué, estábamos en el capítulo 7, ya en los últimos versículos de la destrucción de Acán. Y ahora entra en escena el ataque a Jai, cómo Dios dirige allí a su pueblo para que ataquen nuevamente a esta ciudad. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Noten ahora, este es el detalle. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella y luego da las instrucciones de la destrucción. Notamos así que los despojos ahora sí podían ser propiedad de los israelitas. La pregunta es, ¿pero cómo es esto de destruir ciudades y luego apoderarse de sus propiedades? ¿Esto Dios lo puede mandar? Oh, sí. Miremos en Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 9, ¿por qué motivo Dios castiga a estas ciudades? Y ahí enumera unos pocos pecados, los hay más, pero estos pocos aún hoy se cumplen y es para que tengamos temor. Veamos pues entonces Deuteronomio capítulo 18, 9 que dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Miremos acá la sentencia de Dios. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Notamos por qué Dios tuvo que echar a Jericó fuera de su existencia, echar a Jai fuera de la existencia de Dios, que desaparezcan. Llegó el juicio de Dios para naciones que practican semejantes cosas. Dije estas y otras más terribles. Dios es justo, pero pregunto, en los tiempos modernos, cuando allí se habla de adivino, agorero, sortílego, mago, etc., ¿no estamos viviendo en tiempos similares? ¿No ocurre aún en nuestras ciudades, a veces hasta en la promoción de la televisión, que aparece el tal gurú, el tal que predice el futuro, así que te lee las manos, el que trae el tarot, el que con la ouija te puede decir qué puede pasar en el futuro cercano? ¿No ocurre eso? ¿No estamos presenciando aún ciertos programas en que se permite que la dama o el caballero que está metido en ese ámbito de esoterismo, de ocultismo, de adivinación, nos diga las cosas y nosotros, nadie protesta? Cuando Dios acá dice, por eso yo destruyo a esas naciones. Dios no tolera esas prácticas. ¿Por qué? Porque esta gente engañan a otros diciéndose que ellos conocen algo que no conocen, como es el futuro. ¿No sucede eso con los horóscopos de estos adivinadores que enseñan que el que está metido en tal signo del zodíaco, que es de Piscis, de Aries, de Tauro, Sagitario, etcétera,
y vamos al horóscopo y leemos el de Sagitario. Se caracterizan por 1, 2, 3. El de Piscis tiene estas características, 1, 2, 3. Y estamos mirando esto y permitimos que nuestra vida se conduzca. Y si acá dice que no tengo que salir para no tener una sorpresa, pues no salgo. Dios se ofende. ¿Cómo te vas a dejar guiar, someterte a una palabra de hombre cuando soy yo el Dios, que soy el que te digo lo que te conviene, el Creador que quiere lo mejor para ti? No les tengas temor a esta gente que predicen sus horóscopos, sus agoreros, sus adivinaciones. Bien, esta práctica común de la antigüedad, Dios la erradicó y por ello vemos que no daba Dios más señal de vida ni a Jericó, a Jai y otras ciudades antiguas. Dios ama la verdad. Dios quiere que seamos genuinos. Pero vamos a ver ahora a continuación que al final del tiempo, la última generación, los que quedemos con vida, estaremos usted y yo, y todos aquellos que estamos ya formando la última generación. Si Jesús viene en nuestros días, ¿qué es la convicción de muchos? ¿Qué características morales deben tener? Esto nos lo revela Apocalipsis capítulo 14. Vamos a abrir el texto y veremos que desde el versículo 3 se nos habla de la gente que ya están siendo salvas, los 144,000. Es un número críptico que da la Biblia para aquellos que van a heredar la salvación. Pero miremos 14:3 lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y ahora reparemos en la característica principal de esa gente. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Notamos con ello que esta gente heredan la salvación, porque en las bocas, al examinárseles, ¿nos acordamos del texto de Jesús, de Mateo 12 o Mateo 5? Mateo 12 que dice de que toda palabra ociosa daremos cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado o condenado. Y al examinarle Dios las palabras, esto indica lo que salió por aquí, este canal, la boca, producido en nuestro cerebro. Y son sin mancha, porque aprendimos a cuidar nuestro lenguaje. Amigos, queremos exhortarles a que ustedes presten atención a este mensaje que Jesús dio allí en Mateo 12, 36, 37, Mateo 5, versículo 37. Oísteis que fue dicho, la verdad apodíctica, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero yo te digo, dices palabra ociosa, ya, darás cuenta en el juicio. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Lo demás sale del mal. Trata de que no se te condenen tus palabras. Amigos, Dios nos ama. Él quiere que siempre vayamos para arriba, que seamos sensatos, que podamos hablar, gozarnos con la facultad del habla, pero expresando tantas cosas lindas con las cuales edificamos a los demás, al exhortarles, al hablarles palabras de amor, de esperanza, porque Dios quiere morar con cada uno de nosotros. Así, amigos, llegamos al final, agradecidos que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente emisión y hasta entonces, que Dios los bendiga. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan
la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.